Yo no sé cuántos están disfrutando de tener un encuentro con el Señor en esta noche. Realmente cuando el Señor simplemente se quiere manifestar a tu vida, no hay mucho que decir, no hay mucho que predicar, ¿verdad? Simplemente cuando estamos en la presencia del Señor y cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestros pensamientos se aclaran, las dudas se disipan, ¿verdad? Estamos en un ambiente de fe, de creer que lo que dice el Señor es verdad y que todo es posible. Así que estate expectante, no de lo que voy a decir yo, sino de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y no te digo solamente en este evento, ¿vale? No estamos promocionando un evento, este momento, este lugar, sino de lo que Dios quiere hacer con tu vida personal. Y hemos estado hablando en este día de cómo Dios ha puesto una singularidad en cada uno de nosotros. Ya hemos definido singularidad como la suma de los dones, talentos, habilidades, personalidad que Dios ha puesto en ti y que te hacen único. Por eso la importancia hemos procurado en los talleres, ¿no?, que ha habido, yo sé que habéis estado casi por partes iguales en los talleres, la importancia de tener una conexión singular, una conexión única y especial con Dios, de no tener una identidad distorsionada y poder decir con toda autoridad, silencio, Bruno, ¿verdad? Callar las tentaciones, callar las voces de mentira. Es muy importante esto, ¿verdad? Porque sin una conexión con el Señor no podemos saber cuál es nuestra identidad. Y el enemigo va a procurar por todos los medios posibles distorsionar nuestra identidad. Y cuando estamos cerca del Señor, tenemos su autoridad para callar esas voces, ¿verdad?, que también quieren venir a tentarnos. La singularidad que Dios ha puesto en mí, más la gracia de Dios, ¿verdad?, la gracia de Dios, el favor de Dios que necesitamos cada día, nos ayudan a cumplir con el llamado de Dios. Y de esto quiero hablarte en esta tarde-noche, acerca del llamado de Dios. Y mira, yo no sé, pero hablar de llamado en muchos produce emoción, en otros curiosidad. Yo no sé cuando escuchas la palabra llamado, qué es lo que esto produce en ti, pero sé que a muchos le emociona, ¿verdad?, hablar de llamado, les apasiona hablar de llamado. A otros quizá pues lo ven como con curiosidad, pero en ocasiones hablar de llamado también he podido ver que trae como confusión y frustración en algunos. Como que es algo que no está del todo claro en mi vida. Y cada vez que ya escucho la palabra llamado como que me frustro, porque estoy confundido, porque yo no sé a lo que Dios me está llamando. Y por eso quisiera hablar de esto en esta noche. A veces confundimos dones y habilidades con llamado. Yo no sé si a ti te ha pasado. Confundir dones y habilidades con llamado. Solemos pensar que aquello que se me da bien hacer, ese es mi llamado. Esto es algo muy común. Si se me dan bien los niños, tratar con niños, entonces yo pienso que mi llamado es la escuelita dominical. Si se me da bien tocar un instrumento, pienso que mi llamado es la alabanza. Pero creo, estoy seguro de esto, que el llamado es la tarea que Dios quiere que yo haga en un tiempo y en un lugar específico, ¿vale? Para mí el llamado es la tarea a la que Dios me está, valga la redundancia, llamando, la tarea que Dios quiere que yo haga en un lugar y en un tiempo específico. Y que quizá más adelante puede cambiar, es decir, que Dios me puede encargar otra tarea, ¿verdad? Hay tareas que duran toda la vida y hay tareas que van cambiando con el tiempo, asignaciones que Dios nos da. Y para cumplir la tarea a la que Dios me está llamando, Dios ha puesto
en mí y en ti una singularidad, ¿vale? Hemos dicho dones, talentos, habilidades, una personalidad. Es decir, Dios te ha equipado para cumplir con la tarea a la que Él te está llamando, ¿vale? De eso se trata. Y, por ejemplo, muchos me han preguntado a mí, ¿cómo supiste que tenías que ir a Ecuador? ¿No? Porque quizá, pues, muchos pueden decir, bueno, entonces, David, tu llamado es Ecuador, ¿vale? Ese es tu llamado, o tu llamado es ser misionero. Y yo puedo decir que Dios a mí me llamó a Ecuador, ¿vale? Pues a través de varias cosas, usando una visión que Dios me dio de una mujer indígena cuando yo, poco tiempo de convertido, 3 meses convertido. Pasó el tiempo, yo creo que Dios usó para llamarme a Ecuador, traer a una familia quichua, una familia ecuatoriana quichua, que es la etnia con la que nosotros trabajábamos en Ecuador, en un principio, los primeros años sobre todo, muy de lleno con la etnia quichua, pues traer una familia quichua a mi iglesia local. Eso también porque ese ha sido el puente de conexión con Ecuador. Ese ha sido el lugar donde nosotros fuimos en Ecuador. Creo que también el hecho de que Dios pusiera en un momento específico en mi vida un fuerte sentir. Okay. Otra de las cosas que Dios usó para llamarme a Ecuador fue en un momento específico poner un fuerte sentir, mucha compasión por un grupo de personas específicos de Ecuador. Y eso fue pues en 2011, cuando después de todo lo que te digo, pues en un momento yo el hecho de ver fotografías de las personas de ese lugar, ¿no? Que fue porque mi pastor, Manuel, 2010, él fue a Ecuador, fue invitado a Ecuador a predicar y cuando volvió puso unas fotografías en la iglesia, empezó a hablar de la necesidad que había visto allí, de lo que habían podido hacer y entonces fue algo como que no era normal en mí, pero era como que el corazón se me iba a salir del pecho y yo empecé a sentir una compasión por esas personas y un deseo que no creo que es mío, que no es humano. Porque era un deseo, te lo puedo explicar de esta manera, a tal punto de decir, mira, yo solo quiero bendecir y bendecir y bendecir a esas personas, aunque no las conozco de nada. O sea, yo quiero dar mi vida, mira, yo estoy dispuesto a sacrificarme, pero literalmente estoy dispuesto a ir allí si tengo que dormir en el piso, si me tienen que matar, o sea, lo que sea, pero yo quiero hacer todo lo que tenga que hacer porque esas personas conozcan al Señor. Y era una sensación de decir, quiero bendecirles, quiero amarlos, quiero mostrarles el amor de Dios, aunque eran personas que no conocía de nada. Y eso es algo que Dios puso para hablarme de un llamado, de una tarea específica. Y yo quiero mencionar algunos ejemplos de llamados en la Biblia. Rápidamente vamos a ir pasando. Por ejemplo, el llamado de Moisés, ¿vale? Éxodo 3:10, yo voy a decir las citas, pero vamos a ir un poco rápido. El llamado de Moisés, ¿verdad? Dios llama a Moisés y le dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El llamado de Dios para Moisés era que vaya y saque a Israel. ¿Y qué cosas puso en Moisés para que él pudiera cumplir con ese llamado? Si tú lees el contexto de este versículo, Dios equipó a Moisés con todo tipo de poderes y señales milagrosas. Porque Moisés se veía de tal manera que decía, ¿cómo lo voy a hacer? Que a mí no me van a escuchar. ¿Qué les voy a decir? Y Moisés prácticamente estaba renegando de esa tarea que el Señor le estaba dando, ¿verdad? Pero el Señor dice, mira, yo te he equipado con esto. Y empezó a decirle, mira, la vara que tienes en tu mano, suéltala, pum, se convierte en una culebra. Cógela, se convierte en una vara. Mete tu mano aquí, sale llena de lepra. Vuelve a meterla, sale sin lepra. ¡Wow! ¿Eso era algo que ya tenía Moisés antes de tener ese encuentro con el Señor? No, el Señor lo había equipado, había puesto dones y capacidades en él.
El trato que Dios había tenido con Moisés cuidando las ovejas de su suegro, siendo un pastor de ovejas, moldeando su carácter, ¿verdad? Dándole ahí una personalidad diferente que a la que tenía cuando estaba ahí, ¿no? En casa de Faraón. Vemos que Dios llama a este hombre y le da una tarea específica. Ve y saca a mi pueblo y le equipa. En el caso de Josué fue diferente. Él era un servidor de Moisés, la Biblia lo dice así, y Dios fue contando con él para algunas responsabilidades, ¿no? Algunas pequeñas tareas, bueno, pequeñas, no tan pequeñas como pelear contra Amalek, ¿vale? Eso está en Éxodo 17:9. O ir como un espía a la tierra prometida, Números capítulo 13, versículo 16. Entonces Dios va contando con este hombre, con Josué, para pequeñas asignaciones, y llega un momento donde Dios mismo le dice a Moisés que imponga manos sobre Josué para ungirlo como líder sucesor, como el líder sucesor que metería al pueblo en la tierra prometida. ¿Qué había puesto Dios en Josué? Fidelidad, curiosidad también, porque Josué estaba siempre ahí detrás de Moisés a ver qué está haciendo. Él estaba siempre en el tabernáculo. Él quería saber qué es lo que está haciendo Moisés. O sea, quería saber y aprender acerca de esa relación que Moisés tenía con Dios, ¿verdad? Y por supuesto perseverancia. Esto eran cualidades que había en Josué. Y entonces Dios le va dando pequeñas tareas, por decirlo de alguna manera, hasta que le llama, ¿vale? Y en este caso fue a través de Moisés por imposición de manos. Gedeón fue llamado a liberar a su pueblo de los madianitas, enemigos de Israel. Y lo que se le dijo es, cuando él dijo, ¿y cómo voy a hacerlo yo? Se le dijo, ve con la fuerza que tienes, Jueces 6:14. Ve con esta tu fuerza, no te estoy enviando yo, le dijo el Señor. Y si tú te preguntas en esta noche, ¿cuál es la fuerza que tú tienes? ¿Cuál era la fuerza que tenía Gedeón? El Señor sabía cuál era la fuerza que tenía, por algo había escogido a Gedeón. Y sobre todo porque él era el que le respaldaba y el que le enviaba. Pero si piensas, ¿cuál es la fuerza que yo tengo? ¿Cuál es la fuerza que tú tienes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios había puesto en Gedeón para poder ir y pelear contra los madianitas? Jonás fue llamado a hablar más allá de Judá e Israel, que no era tan común entre los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los profetas eran llamados a levantarse y a hablar al pueblo de Israel, a Judá, a Israel, ¿verdad? A hablarles, confrontarles, hablar palabra de parte de Dios. Pero sin embargo, Jonás fue llamado a pregonar el juicio de Dios a una ciudad enemiga de su pueblo, a Nínive, capital del imperio asirio. Y Dios le concedió arrepentimiento a esa gran ciudad pagana. Ese fue el llamado de Jonás. ¿Qué capacidades o qué ministerios, qué dones había puesto Dios en Jonás? Que era profeta, tenía un ministerio profético. ¿Pero qué llamado le había hecho? Ve a Nínive. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Qué capacidades había puesto? ¿Qué es lo que había puesto? ¿Y a qué le llamaba? Jeremías fue llamado para ser profeta a las naciones cuando todavía era un niño, que no se veía capaz de hablar. Jeremías capítulo 1, versículos del 5 al 6. Y Dios le dijo, cuando él dijo, si yo no puedo, yo soy un niño. No digas que eres un niño. Porque tú vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a hablar lo que yo te diga que tienes que hablar. Yo te voy a enviar y yo te voy a respaldar. No digas que eres un niño y que por eso no puedes. Yo sé lo que he puesto en ti, Jeremías, porque yo soy el que te está llamando. Pedro fue llamado a pescar hombres en lugar de peces, Lucas 5:10. Pablo fue llamado para llevar el mensaje de Jesús a gentiles, reyes y judíos, Hechos capítulo 9, versículo 15. Timoteo fue enviado a Éfeso y recibió varias cartas de Pablo donde se le decía, predica la palabra, cumple tu ministerio. No descuides el don que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos.
podríamos decir, ¿y cuál fue el llamado de Timoteo? Bueno, él fue enviado a Éfeso, pero había dones, había talentos, había capacidades que Dios había puesto en él, ¿verdad? Había un ministerio que Dios había puesto en él, un área de servicio, había dones que Dios había puesto en él. Y los llamados de estos hombres estaban relacionados, si vemos como norma general en todos ellos, los llamados de estos hombres estaban relacionados con trabajar con personas creyentes e incrédulas en diferentes lugares, usando todo lo que Dios había puesto en ellos. De eso se trataba el llamado de estos hombres. Pero muy a menudo pensamos en el llamado como una función que solo se desempeña dentro de las 4 paredes de un templo. ¿Te has parado a pensar en esto? Cuando estamos preguntándonos, ¿cuál es mi llamado? En muchas ocasiones estoy pensando en cuál es mi llamado, pensando que mi llamado tiene que ver solo con lo que se hace dentro de estas 4 paredes. Y por si no lo sabes, templo no es igual a iglesia. La iglesia del Señor habita en todo el mundo. Hay un llamado que el Señor nos encarga o una función que nos asigna a desempeñar en su cuerpo, en su iglesia. Con esto no quiero decir, mira hacia afuera, mira de las puertas para afuera, que necesitamos mirar hacia afuera, y olvídate de servir aquí dentro. También hay funciones que desempeñar aquí dentro, ¿verdad? No estamos diciendo, olvídate de lo que hay aquí dentro. Porque mira, para organizar este evento, tenemos equipos de intercesores, jóvenes, todos jóvenes, de vuestros grupos de jóvenes, intercesores, ujieres, personas que han participado en la alabanza, coreografías, dramas, que han hecho sus participaciones, los que han ayudado con la logística, los que han intervenido compartiendo, ¿vale? Y todo eso ha sido necesario para que hoy estemos reunidos hoy aquí dentro de este local, ¿verdad? Y podamos estar recibiendo. Entonces no es que solamente miremos hacia afuera, es necesario mirar hacia adentro también. Pero sí es importante entender que templo no es igual a iglesia. Y muchas veces cuando pensamos en cuál es mi llamado, estoy pensando en la función que yo puedo desempeñar en lo que se mueve aquí dentro solamente. Los llamados de estos hombres, ya lo he dicho, estaban relacionados con trabajar con personas. Y quiero hacerte estas preguntas, ¿vale? ¿Qué te está llamando Dios a hacer en este tiempo? ¿Qué te está diciendo Dios que hagas en este tiempo? ¿Hay algo que Dios te está diciendo que tienes que hacer? ¿Dónde te está pidiendo Dios que lo hagas? Eso que Dios te está pidiendo que hagas, ¿dónde te está pidiendo que lo hagas? ¿En qué lugar? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? ¿Cuál es esa singularidad que Dios ha puesto en ti para que lleves a cabo esa tarea? Porque a veces no identificamos, bueno, que haga esto y cómo lo hago. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti para que tú lleves a cabo esa tarea? ¿Y a quién está dirigida la tarea que Dios te ha dado? ¿A quién está dirigida? Algo que solemos preguntar a las personas. Mira, yo es que, algunos dicen, no, mira, es que yo, pues la verdad que mi carga, mi sentir es, no sé, predicar la palabra. Ok, muy bien. ¿Predicar la palabra a quién? No, es que hay que predicarle a toda criatura. Sí, hay que predicarle a toda criatura. Pero sí es verdad que el Señor puede poner en nuestro corazón mayor carga, empatía, llámale como quieras, por un grupo de personas. Siempre decimos, mi esposa y yo, al final, no es porque nosotros queramos, pero siempre nos vemos envueltos en edades de entre 16, 18 años hasta 35, más o menos. Siempre estamos tratando con personas en esas edades. Entonces, entendemos que tenemos un llamado hacia ese grupo de personas. Si me dices con niños, ¿necesitan los niños al Señor? Claro que sí, mi hija necesita al Señor. Pero es como que no tengo las habilidades para llegar a esos niños, ¿vale? A la mía tengo que llegar, porque soy su padre.
pero no me siento equipado para llegar a los niños. Con los adolescentes me da un poco de miedo también, como que no sé si me haré pesado, estoy pasado de moda ya para los adolescentes, ¿sabes? Pero sin embargo, sí tenemos en nuestro corazón una pasión por esas edades. Y si es así, si tú sabes, si has podido responder a estas preguntas, pues el Señor te dice, como le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Y creo que es muy importante que mostremos una actitud y disposición de servicio donde quiera que estemos, ¿vale? Porque Dios cuenta con aquellos que están dispuestos. Y digo esto porque también es bastante común escuchar la frase: yo no hago eso, yo no quiero colaborar en tal cosa porque no es mi llamado. ¿Vale? Pero ¿y cuál es tu llamado? No, es que no lo sé. A ver, una cosa es tener claro a lo que Dios me está llamando y otra cosa es que necesitamos tener una actitud y disposición de servicio todo el tiempo, ¿no? Como compartía hoy Estela, Señor Jesús, que sabía para qué había sido enviado, sabía de dónde venía y a dónde iba, sabía quién era el Padre y no le importó lavar pies, ¿verdad? Tenía una actitud de servicio. Pero también considero que es igual de importante saber quién soy, entender cuál es mi identidad en el cuerpo de Cristo, cuál es mi función. Esto es algo que necesitamos, es algo que tiene que ser un deseo personal. Tú tienes el deseo, puedes decir que tienes el deseo de decir, Señor, yo quiero saber quién soy. Yo quiero saber quién soy en tu cuerpo. Señor, yo quiero saber qué parte de tu cuerpo soy. Yo quiero saber cuál es mi función. Yo no sé si tú has preguntado a otros hermanos o a tus líderes, pastores, oye, ¿qué es lo que tú estás viendo en mí? ¿A qué crees que Dios me está llamando a mí? ¿Cuáles son los dones y talentos que tú estás viendo en mí? ¿Qué es lo que ves que Dios ha puesto en mí? ¿Has preguntado eso alguna vez? ¿A tu pastor o a un hermano, a tu líder? Yo recuerdo que cuando yo me convertí preguntaba eso continuamente. Y recuerdo que Fernando siempre me decía, prepárate. Y ya hasta me molestaba que me diga, prepárate. ¿Prepárate en qué? ¿En qué me tengo que preparar? ¿Verdad? Hasta que un día me dijo, prepárate en la palabra. Y necesitaba escuchar eso, porque sí tenía una pasión por estudiar la palabra. Y preparaba sermones aunque no tuviera que predicar, aunque ahí ni me invitaban a predicar ni nada, pero preparaba sermones. Entonces que me dijera eso, wow, o sea, necesito afinarme en esto, necesito prepararme, porque otras personas están viendo esto en mí. Y era algo que confirmaba cosas que Dios había puesto en mí. Así que Efesios capítulo 4, versículo 16, que es el lema que hemos escogido, ¿verdad?, para este evento. Dice, en Reina Valera dice así, de quien todo el cuerpo, bien concertado, está hablando de Jesús, dice, la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para el lema de este retiro hemos escogido este versículo en otra versión, Nueva Traducción Viviente, y mira lo que dice. Él, Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, hay una función específica para ti y para mí, ayuda a que las demás se desarrollen. Es decir, que cumplir con tu función específica, que yo cumpla con la mía, ayuda a que otros crezcan, a que otros también se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mira, tu función en el cuerpo, tu función en la iglesia, debe contribuir a que otros se desarrollen.
Pregúntate esto. La función que yo estoy desempeñando, si es que sé cuál es mi función, ¿está ayudando a que otros crezcan? Tiene que ver con otros. Tiene que ver con que he sido bendecido con dones, con la gracia de Dios, con talentos, con habilidades para bendecir a otros. Descubrir quién soy no está tan enfocado en mi autorrealización o en mi bienestar, que es un enfoque que normalmente solemos tener, ¿no? Yo quiero saber, quiero entender cuál es mi llamado. Señor, yo quiero que tú me reveles mi propósito, para saber quién soy, qué tengo que hacer en esta vida, para saber por qué estoy en esta tierra. Como una idea de cuando yo sepa esto, seré feliz. Estaré lleno, pleno. Me sentiré realizado, realizada cuando yo sepa quién soy y cuál es mi llamado. Y normalmente la palabra que usamos para esto es mi llamado. Cuando yo descubra mi llamado, y lo triste es que hay personas que llevan muchos años en la iglesia y todavía no saben cuál es su llamado. Porque quizá a veces podemos estar enfocándonos en sentirme bien. Descubrir algo que me haga sentir bien. Simplemente autorrealización. Queremos saber lo que Dios tiene para nosotros cuando en realidad se trata de lo que Dios tiene para otros a través de mí. Escucha esto. No es que Dios no tiene nada para ti. Claro que tiene para ti. Y para mí también. Pero saber, entender cuál es mi llamado y saber cuál es mi función tiene que ver más con lo que Dios tiene para otros a través de mí que lo que Dios tiene para mí. ¿Sí? Porque mira lo que acabamos de leer. Que cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. ¿Cuál es el propósito de cumplir con tu función específica? ¿Que te sientas bien? El propósito de cumplir con tu función específica es que otros crezcan, que otros reciban, que otros se desarrollen. Por eso el llamado está enfocado en otros. El llamado tiene que ver con otras personas. Estar aquí delante y que yo esté predicando no es, Señor, ¿estás tan feliz de que yo esté predicando? O sea, porque estoy predicando, porque tú me has dicho que predique y yo predico, y entonces estás contento de verme predicar. No se trata de eso. Se trata de, David, si tú haces lo que yo te digo, no por mi audacia ni por lo bien que hablo, quizá ahora te esté sonando hasta pesado, hace calor con las estufas esas, ¿no? Para las estufas. Estás con calor, ¿verdad? Sí, te veo la cara, las orejillas rojas. Mira, se trata de que si yo hago lo que Dios me está diciendo, no se trata de mí, sino porque Dios quiere usarnos a nosotros, ¿verdad? Quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Entonces Dios hará su obra. Si yo hago lo que Dios me está diciendo, será Dios a través de mí trabajando en tu vida. Y si tú haces lo que Dios te está diciendo, será Dios a través de ti trabajando en la vida de otros, ¿verdad? También hay cosas que Dios tiene para mí a través de otros. Y para desempeñar esa función, la función que Dios tiene para ti, no vas a ser encajado a la fuerza, ¿sabes? Y eso de no vas a ser encajado, a veces nosotros queremos encajarnos a la fuerza en una función que quizá no nos corresponde. ¿Te has sentido así alguna vez como ahí forzándote a meterte en una función? Sino que vas a encajar, dice lo que hemos leído, perfectamente. ¿Y qué significa que vas a encajar perfectamente? Bueno, quizá el Señor tenga que pulir mi vida para que yo encaje perfectamente, ¿verdad? Es el Señor el que va a pulir mi vida, ¿no? Me va a dar la forma que Él quiere para que yo encaje perfectamente. Si somos fieles, Él nos añadirá más. Al que invirtió bien sus talentos, ¿no? Talentos, habilidades, dones, llámale como quieras, se le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Si inviertes bien lo que tienes, tu singularidad, si la inviertes bien para el reino de Dios, Dios te da más. Eso es principio en la palabra de Dios. Tu función está ligada también a pasión. ¿Por qué digo esto? Mira, probablemente la función que Dios te ha dado a ti, puedas desempeñarla seguramente con obstáculos. Seguramente con obstáculos, pero con pasión. Porque literalmente es algo que está en ti. No es que tienes que hacer un esfuerzo superhumano. Es algo que te apasiona porque Dios lo ha puesto en ti, ¿verdad? No dependerá tanto de estímulos externos. A veces, para que hagamos algo, necesitamos que otros nos estén estimulando, animando a que hagamos, porque si no, no hacemos. Pero cuando hablamos de lo que Dios ha puesto en ti, la pasión que Dios ha puesto en ti, la función que Dios ha puesto en ti, es que nace del corazón. Dice que Dios obra el querer como el hacer de su perfecta voluntad en nosotros. Es decir, cuando hay algo que Dios quiere para lo que nos ha llamado, ¿verdad? Una función que nos ha asignado, hay pasión porque el querer y el hacer nace de lo profundo del corazón. Mira, me acuerdo de las palabras de Jeremías. Jeremías 20, versículo 9, y voy terminando. Antes he dicho Filipenses 2:13, porque es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Jeremías 20, versículo 9. Los versículos anteriores, Jeremías se está quejando con Dios y está diciendo, es que abro la boca, hablo de juicio, hablo de destrucción y la gente me trata mal, mandan a que me metan preso, te estoy parafraseando, me menosprecian, ¿no? Se burlan de mí, porque claro, Jeremías estaba llamado a hablar, estaba llamado a hablar de parte de Dios. Y Jeremías llega a un punto donde dice, en el versículo 9 del capítulo 20, y dije, no me acordaré más de él. Mira, Señor, se acabó. Hasta aquí. Ya no me voy a acordar más de ti. Ni hablaré más en su nombre. A ese punto llega Jeremías. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. En otra versión dice, traté de contenerme, pero no podía. Salía por mi boca estas palabras de parte de Dios. Porque Jeremías tenía dones, ministerio que Dios había puesto en él, capacidades que Dios había puesto en él y tenía un llamado. Había algo dentro de él que no le podía dejar indiferente. Él, aunque había oposición en desempeñar esa tarea, esa función, y dijo, hasta aquí llegué, mira, Señor, ya quiero dejarlo aquí, no quiero seguir padeciendo, sufriendo, pero no podía, era como un fuego que ardía en su corazón. Y yo no sé tú, pero mi esposa y yo, sí ha habido momentos, por ejemplo en Ecuador, donde conversando así hemos dicho, sinceramente, quisiéramos ser una familia normal. Normal. No es que somos raros, ¿no? Ni nada de eso. A veces, no que queremos, sino que a veces hemos pensado, ¿no? Cuando uno está cargado, está ahí, quisiéramos ser una familia normal. Y luego hablando hemos dicho, mira, aunque no hubiera como un título de un ministerio que estamos desempeñando, yo creo que al hablar con las personas, estuviéramos donde estuviéramos, acabaríamos fijándonos en las necesidades que tienen, acabaríamos intentando ayudarles, porque vemos el potencial que hay, porque sabemos el plan que Dios tiene, porque sabemos que Dios tiene una respuesta, tiene una solución, y no podríamos escapar de lo que somos, porque esa es nuestra esencia, porque es lo que Dios ha puesto en nosotros. Da igual si te vas de vacaciones a Honolulu o a donde tú quieras. Llega un momento donde ya te cansas de descansar.
te cansas de descansar y tienes el deseo de encontrarte con alguien y poder desarrollar aquello que Dios ha puesto en ti. Porque literalmente Dios lo ha puesto en ti. Y quiero decirte, para ir terminando, Dios te ha bendecido con una mezcla única y especial. Dios te ha hecho singular. Hemos empezado el evento diciendo, yo soy singular. Yo quiero que podamos salir de aquí diciendo, Dios me ha hecho singular. Se trata de decir, Dios, esta singularidad que has puesto en mí, quiero consagrarla a ti. Quiero que sea de provecho para tu reino. Y quiero leerte Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8, donde también se habla de dones, y cuando aquí habla de dones, habla de la gracia de Dios. Dice, Dios en su gracia nos ha dado, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, Romanos 12, del 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si tu don es ese, sírvelos bien. Reconoce que ese es tu don y hazlo bien. No estés mirando a otros diciendo, bueno, yo creo que, ¿no? El llamado de tal persona, hablábamos esta mañana de estereotipos, ¿verdad? Si eres maestro, enseña bien, dice en esta versión. Enseña bien. ¿Y qué significa enseñar bien? Bueno, Dios ha puesto algo innato en ti, pero está muy bien que te prepares, que afines ese don, que avives el fuego de ese don que Dios ha puesto en ti. Está muy bien. Está muy bien que primeramente lo reconozcas. Señor, me has dado este don. Me has dado con tu gracia esta habilidad. Señor, quiero hacerlo bien. No quiero hacerlo de cualquier manera. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, sin reservas. Y ahí dirá, bueno, ¿y cómo sé yo que mi don es dar? No, mi don no es dar porque me cuesta dar. Mira, a veces, aunque yo he visto personas así, que aunque digas, es que no, dar, no estamos hablando solo de dinero, pero a veces que uno piensa, es que no tengo mucho, me falta, pero es inevitable que dé. Así tenga poco, mucho, siempre quiere dar. Quiere dar la comida que tiene, quiere dar dinero a otra persona, quiere dar, no sé, la ropa que tiene, quiere dar y dar y dar. ¿Por qué? Porque es algo innato. Y si entiendes que es un don que Dios ha puesto en ti, hazlo con generosidad. Y si tienes el don dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. ¿Dios te ha dado la capacidad de liderar? No de dar órdenes y de mandar, porque hemos visto que el liderazgo de Jesús no consiste en dar órdenes, ¿verdad? Pero un líder es alguien que puede ir delante para que otros le sigan, ¿no? Que puede coordinar, que puede ser ejemplo, que puede ser testimonio. Pero mira lo que dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Tómalo en serio. Piensa que hay muchos que van detrás de ti. Piensa que hay otras personas que te están mirando y te están siguiendo. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Sé bondadoso y hazlo con gusto, no con quejas. No hago algo bueno por alguien y luego por detrás me estoy quejando. Que es siempre lo mismo. Si es algo que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo con gusto.